La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Dios le bendiga. Mi Dios sobre todo es casi... Siempre pierdo la cuenta cuando quiero decir esto. Pero 25 años... Sí, 25 años de seguir al Señor, de estar en su presencia es un poquito arrogante, de buscar a Dios, de querer estar en su presencia. 25 años me dan el testimonio de decirle, Dios está sobre todo, que Él cumple sus promesas, que todo lo que Él dice, Él lo hará, que Él no falla, que Él es fiel. Por sobre todas las cosas, Dios es fiel. Aunque usted por momentos no vea el camino, no vea la salida, o no vea la respuesta, o no vea la dirección, o no sepa cómo hacer, no importa. Aunque crea que esté, no está, pero aunque crea que esté en la peor de las situaciones, en la peor de las condiciones, manténgase creyendo en Él, porque en eso radica la fe. Eso es ser cristianos. Ser cristiano es tener fe. Tener fe es ser capaz de creer lo que usted no ve. Si usted solamente puede creer lo que ve, entonces no tiene fe. Usted es un incrédulo. Y si es un incrédulo, las bendiciones de Dios no se manifiestan a su vida. Por eso muchas veces Dios nos lleva o nos hace pasar algunas situaciones para reforzar, para fortalecer la fe. El mismo Abraham del cual estaba hablando la pastora, en el libro de Romanos menciona, hablando acerca de él, que él necesitó ser fortalecido en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que había un momento donde Abraham se quedaba sin crédito. Se le terminaba la fe y tenía que recargar, tenía que buscar dónde, cómo y de qué manera, pero iba a recargar y recargaba la fe, como decía la pastora ahora, recordando las palabras del Señor. Cuando se quedaba sin nada, salía afuera, miraba el cielo, veía las estrellas y recordaba las palabras y lo que el Señor había dicho y entendía que por ese lado era. Así que crea que Dios tiene un plan de bendición y en este año usted lo va a ver. En este año, al terminar este año, usted va a terminar bendecido más de que como empezó. Va a estar en una posición distinta, en un nivel superior. Va a ver las cosas que estaba esperando cumplidas, algunas por la mitad, algunas en proceso, otras tal vez apenas empezando, pero va a estar en mejor situación. No dependemos de un gobierno, no dependemos de un ministro, de un presidente, no dependemos de una política económica, no dependemos de eso, dependemos de Cristo, dependemos de Dios. Él está por encima, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Quiere decir que Él está por encima, más arriba, su autoridad es mayor que la de cualquier gobernante que exista sobre toda la tierra. Vivimos en un país que estamos regidos por determinadas políticas, por supuesto, el Señor está por encima. Usted elige a quién le cree, y según a quién le cree, va a tener la respuesta del que le cree. Usted elige en quién confiar. Según en quién confía, va a recibir la promesa y el cumplimiento de la promesa de aquel en quien confía. Entonces usted elija. ¿Le cree a los políticos, confía en los políticos o le cree a Cristo? Usted elija. Y después, a llorar a la iglesia, pero a otra. Claro. Ahí está, al convento. Al santuario, a Schoenstatt. Se me va para allá. Sí, no, porque allá no, porque el pastor de allá también es un amigo, el del otro de más allá también son amigos, entonces a llorar a ellos no. Se me va con las monjas. Y se hace monje. Acompáñenme un rato en la palabra, unos pensamientos que me estuvieron golpeando en este día en la cabeza. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Hoy anduve con una crisis existencial, pero no personal, sino ministerial. Estuve en momentos a lo largo de este día luchando conmigo mismo y con mis pensamientos y preguntándome, ¿para qué está la iglesia? ¿Cuál es el trabajo, la función, el propósito? ¿Para qué existe una iglesia? ¿Qué es lo que debemos hacer? No le voy a contar todo el origen de por qué empezó esto, porque si no, en vez de predicar, le cuento todo ese chusmerío, pero hay y hubo tantos, así como
como lo acabo de decir, así como políticos, de la misma manera hubo tantas y distintas visiones y pensamientos espirituales respecto a cómo debe moverse o manejarse una iglesia, o cuál es el propósito, para qué existe la iglesia. Entonces estaba con eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Me impactó la canción, bueno, es una canción que me gusta mucho, pero en un momento, cuando empezaron la adoración, que César empezó a cantar, los chicos empezaron a ministrar diciendo, el coro de esa canción dice, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Digo, esa es la razón de lo que intentamos en este tiempo, cambiar nuestro pensamiento. El día sábado, en la palabra, hablando de la historia de esta mujer samaritana, intentaba yo llevar al punto, si usted estuvo el sábado o el domingo, llevar al punto de cómo Jesús decía, si conocieras todo lo que te puedo dar, si entendieras quién es el que te habla, si comprendieras lo que Dios es capaz de hacer, pero tenés que dejar de lado cuestiones, discusiones, pensamientos que no edifican, que no bendicen, discusiones de chusmeríos, de tonterías, de cosas, de insignificancias, cuestiones teológicas. La mayoría de ustedes, o hasta podría animarme a decir ninguno, se mete en eso, pero conozco un par, y algunos de esos pares me bombardean con mensajes durante el día sobre cuestiones teológicas, o sea, cosas que no le edifican para nada, cosas que no le cambian la vida nada, no interesan, y sin embargo, en vez de buscar lo profundo es conocer a Dios y lo que Dios puede hacer con su vida. Usted llegó un día al Evangelio, un día conoció a Cristo, o empezó a congregar en una iglesia, se acercó a la iglesia, y empezaron a haber algunos cambios en su vida, y tomó decisiones de hacer algunos cambios en su vida, pero capaz que hay un montón de otras cosas que no cambiaron y siguen de una misma manera. En ese proceso, en esa decisión de qué es lo que tiene que cambiar y qué es lo que no, está la respuesta a su salida y a su bendición. En este año tenemos que decidirnos a conocer a Cristo y lo que Él tiene con nosotros. Lo que Él tiene para darnos y el propósito que Él tiene con nuestras vidas. Algunos cuantos textos sueltos, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 1. En 2 o 3 partes les voy a ir leyendo y hablando. Efesios 2, 1 al 3 primeramente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta acá, versículo 1 al 3, nos plantamos en lo que yo le estaba diciendo antes de conocer a Cristo. Teníamos una manera, una forma de ser, una forma de vida, una forma de pensar. Así éramos. Ojo que dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, si hay algún santo acá, por favor levante la mano que le prendemos una vela. En lo cual también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Se lo resumo en una palabra. ¿Acaso usted no hizo siempre lo que se le dio la gana? A los que dudan o a los que dicen que no, cuando no hacían lo que querían, sin embargo hacían otra cosa que le decían. En definitiva, somos como humanos, somos seres que tenemos capacidad de decidir y nosotros determinamos y decidimos qué hacemos con nuestras decisiones. Hasta este momento, nuestra vida estaba en nuestros deseos, en nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Solamente lo que yo pienso, pero llego a Cristo. Conozco a Cristo, empiezo a la iglesia, empiezo a ser bendecido, empiezo a recibir algunas otras cosas. ¿Qué hago con todo eso? Siguen, cambian. ¿Qué pasa con todo eso en mi vida? Me impactaba cuando la pastora estaba hablando. Bueno, ella habla algo, yo ya le robo prédica para 3 meses, con 2 o 3 cositas que dice. Cuando estaba hablando respecto de Abraham y todo lo que este hombre hizo, y me impactaba porque mientras iba leyendo el texto, que decía Abraham, no Abraham.
En la Biblia, Abraham tuvo un momento en su vida que es posterior al capítulo que estábamos leyendo. Hubo un momento en su vida donde él fue transformado. Él tuvo que ser transformado por la mano de Dios, por el toque de Dios, donde Dios le dijo, ya no será más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, y después de un montón de cosas más. Abraham tomó las decisiones de seguir a Dios, no a Cristo, y de entregarle a él su vida y sus diezmos y sus siembras. Tomó esas decisiones antes de ser transformado. Antes de ser transformado. Cuando todavía Abraham estaba en los pensamientos de su carne, siguiendo la voluntad de su carne y en los deseos de su carne. Antes de ser transformado. Por algo la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, por algo es considerado el padre de Israel, por algo Dios lo eligió. Porque él tomó decisiones firmes que lo acercaron a Dios y al cumplimiento de las promesas de Dios. Efesios 2, el versículo que sigue, versículo 4. Hay un cambio en la historia que dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero, cuando hay un pero, hay un cambio de cómo estaba antes a cómo está ahora. Vino el Señor a tu vida. No importando la condición, eso me daba el Señor a hablar cuando hice llamado a la administración. No importa cómo usted se sienta, cómo usted se encuentra, no importa o se cree perfecto o se cree o es un desastre, no interesa. No importa en la condición en la que nos acercamos a Dios, lo que importa es que nos acerquemos a Dios. Dios no mide, Dios no mira, Dios no evalúa nuestra condición. Dios mide, evalúa, hasta podría decirle califica nuestra posición. Si usted está cerca y es un desastre, Dios lo puede transformar. Si usted es una joyita, lejos, va a ser una hermosa joyita del infierno. No interesa su condición, interesa su posición. Estar cerca de Dios. No pretender ser perfecto, no pretender tantas personas. Mire, si yo le mostrara, le hiciera una lista de las personas que a lo largo de estos años me han dicho cosas como, por ejemplo, no, cuando ordene mi vida, voy a ir a la iglesia. No, cuando deje de fumar, voy a ir a la iglesia. Cuando deje de drogarme, voy a ir a la iglesia. Hay los dos vecinos de acá, el mecánico y el musculito al lado. Los dos me dicen lo mismo, con distintas palabras, pero los dos me dicen lo mismo. El de acá el mecánico me dice, no, si voy yo ahí, si yo entro a la iglesia, explota todo, ahí me saltan todos los demonios. Así me dice el de acá. Y el de acá, el otro lado, me dice, si yo llego a entrar ahí, se prende en fuego, dice. No sé qué pensará, pero bueno. Pensamientos distorsionados que tenemos de que para acercarnos a Dios, tenemos que estar en una buena condición. No, Señor. Jesús dijo que Él vino a buscar, Él vino a rescatar, no a los sanos, sino a los que tenían necesidad de médico. Él vino a buscar a los que estaban perdidos, no a los que estaban encontrados. Él vino a buscarnos a nosotros. ¿Hola? ¿Todo bien? A usted, a mí. Que dice, ahora se me hizo una laguna, pero si no me equivoco, creo que es 2 Corintios capítulo 1. No lo busques por las dudas, porque para que no se echaba si me equivoqué. Creo que es ahí, que dice que Él nos eligió a nosotros, siendo nosotros lo vil y menospreciado. Siendo nosotros lo peorcito, mire. Ahí el Señor puso el ojo. Ahí nos llamó, Él nos rescató, para hacer de nosotros una herramienta de bendición. Nos quedamos en el 6, pero hay un ratito más en el 5, ¿no? Hay un cachito más todavía antes de irme a otro pasaje. Repito, el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Verso 6 y verso 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Él nos toma, cuando llegamos a Él, cuando venimos delante de Él, en la condición que sea que estuviéramos, Él nos resucita, Él nos da la nueva vida. Usted antes estaba muerto, ahora está vivo. Pero si se siente olor a muerto, es como dije el sábado, es que la mariposa volvió a ser gusano.
Antes estaba muerto, ahora está vivo. El Señor lo resucitó, lo cambió. Usted nació a una nueva vida. Si se han bautizado, todos aquellos bautizados lo saben bien porque lo enseñamos antes de hacerlo. Y ya es algo más, digamos, vox populi, pero en eso se representa, eso significa, quiero decir, el bautismo. Muere con Cristo, abajo el agua, resucita con Cristo, afuera el agua, a una nueva vida. Usted tiene una nueva vida. Cuando tiene una nueva vida, paréntesis nada más, porque esto es el mensaje del sábado y creo que del miércoles también, no recuerdo bien, cuando usted tiene una nueva vida, no vuelve a vivir la vida vieja, tiene que vivir la vida nueva. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El lugar de su habitación y su posición hoy, señora, señor, usted está con Cristo, sentado junto a Cristo, aunque esté mirando todavía las paredes rajadas de su casa y el piso de tierra, las cucarachas le caminen por la cabeza, usted está sentado en lugares celestiales con Cristo. Es una cuestión de fe, de visión y de actitud. Usted tiene que creer lo que Dios le dice, tiene que verse como Dios le dice y tiene que actuar como Dios le dice. Cuando esas tres cosas se dan, entonces va a empezar a ver lo que Dios ve que usted es, va a empezar a ver lo que Dios dice que usted es. Es una cuestión de fe, de visión y de actitud. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Esto sirve, por ejemplo, para cuando usted se quiere meter en problemas o pelearse o discutir con su familia, amigos, vecinos, compañeros, y rebajarse a la discusión y incluso a lo chabacano, ya que dije 2 o 3 veces la cuestión política, se lo vuelvo a decir, a ustedes mismos cuando se rebajan al barro de la política y empiezan a poner unos simpáticos dibujitos en el Facebook a favor de uno o del otro, no se metan en el barro de los demás. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. El que gobierna ahí es Cristo. No gobierna Macri, ni gobernó Cristina, ni los anteriores, ni los que vendrán. Cristo, Cristo. Nuestra ciudadanía, nuestro pensamiento, nuestra visión, nuestra fe depende de Él. No se pelee por otro. ¿Usted puede creer que hace 2 años, ahora ya no, porque la cosa está un poco más calmada, pero antes de las elecciones en el 2015, a lo largo de 2015, ¿puede usted creer que hubo pastores que me bloquearon en su Facebook? ¿Puedes creer eso? Yo digo, gracias Señor, me sacaste el problema antes, pero ¿cómo podés rebajarte a una condición tan de barro? Los que andan en el barro son los gusanos. Las mariposas y las águilas andan en los cielos. No se enrede, como le dijo Pablo a Tito, no se enrede en los negocios de la vida, enrédese en los negocios del cielo. Y todavía tengo que ir al último versículo, que dice que me importaba de todo esto, el que me importa es el versículo 7. ¿Para qué es que Él, vuelvo desde el 4 y llego hasta el 7, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, de todo eso lo desastre que éramos, todo lo desastroso y carnal y todo lo demás, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, a la porquería que éramos, a los inmundos que éramos, a los carnales que éramos, Él nos dio un lugar de privilegio, una posición especial, nos hizo sentar junto a Cristo como príncipes en el reino de Dios. Y dice versículo, gracias, 7, para. En este pasaje, en todo este pasaje que yo lo leí desde el 1 hasta el 7, hay 2 palabras que son determinantes y que cambian el destino de su vida y que cambian el enunciado de lo que está diciendo el apóstol Pablo. 2 palabritas porquería nada más. Las 2 empiezan con P. La primera, creo que era el versículo 4. La primera del versículo 4 dice, pero Dios, cambio de vida. La segunda del versículo 7 dice, para, cambio de visión. Cambio de vida, cambio de visión. ¿Para qué el Señor lo rescató? ¿Para qué el Señor lo resucitó? ¿Para qué el Señor lo transformó de lo carnal a lo celestial? ¿Para qué el Señor lo hizo sentarse en lugares celestiales? ¿Para qué el Señor lo puso a su lado? ¿Para qué? Recuerdo en otro momento, hace un par de años, hablando de exactamente este mismo pasaje, predicando este mismo pasaje, en ese momento
La necesidad estaba dirigida en otro punto, en otro enfoque de esta misma historia, y era de entender la posición que Dios nos daba. Yo creo que, o por lo menos podría decir en la mayoría o generalmente, o haciendo algo globalizado, hemos entendido cuál es la posición que Dios nos dio. Creo, y si me equivoco, que el Señor me lo haga entender rápido, creo que hemos entendido que el Señor nos cambió de un pensamiento de miseria y de fracaso para llevarnos a un pensamiento de conquista. Creo que hemos entendido que no hemos sido llamados por Dios para vivir en amargura, en angustia, en necesidad, en religión, en prohibición, en aburrimiento. Creo que hemos entendido, en ese mismo pasaje que le acabo de mencionar, que Él llamó a lo vil y menospreciado, creo que hemos entendido que Él nos llamó para ser de testimonio y transformar a los demás, para que otros vean lo que Dios puede hacer en este vil y menospreciado, en este carnal, en este de deseos carnales, en este de pensamientos carnales que Dios transformó, lo que Dios puede hacer. Pero hoy la necesidad va a otro lado. ¿Para qué? Usted ya fue transformado, cambió su visión de la religión a la vida espiritual, cambió su visión de la muerte a la vida, salió de una visión carnal y deseos carnales a una visión de vida espiritual. ¿Y ahora? ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros, esto quiere decir en los tiempos que vienen, esto quiere decir en los grupos, en las personas, en los tiempos venideros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de Cristo, en su bondad, la bondad de Cristo para con nosotros. Por lo tanto, ¿para qué? Este es el año, escúcheme, y no dude. Este es el año donde mientras todos están llorando crisis, necesidad, falta de trabajo, problemas, conflictos, que le echan la culpa, lo voy a decir entre comillas, a Dios y María Santísima, de todo lo que pasa, que toda la culpa la tiene uno o toda la culpa la tiene una, y uso estas palabras porque se lo dije ya hace 2 semanas. Entramos en una línea de acá hasta el mes de agosto donde lo van a bombardear, y muchas de las cosas que le van a bombardear, usted va a estar de acuerdo. Póngase de acuerdo con Cristo. Entienda para qué el Señor lo llamó. ¿Cuál es el propósito que tiene con su vida? En este año, si usted entiende lo que Dios tiene para darle, si entra a adorarlo a Él, si se convierte en un adorador, usted va a mostrar a todos aquellos alrededor que estén en necesidad, en problema, en conflicto, en crisis, en fracaso. Usted va a mostrar las abundantes riquezas de la gracia de Dios en su bondad para con ustedes, estando metidos en Cristo Jesús. Viene un tiempo de transformación. Pero para entrar a la transformación, señores, usted tiene que ser transformado. Tiene que cambiar su cabeza definitivamente. Tiene que dejar de mirar el barro y empezar a mirar las alturas. Efesios capítulo 4. Verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Está hablando de lo mismo respecto de la transformación y cambio, y de los pensamientos. Vanidad de su mente, si doy algún ejemplo, va a ser demasiado obvio y notorio, y alguno se me va a enojar. Pero vanidad de su mente es cuando usted anda mirando nada, papando moscas, y su meta futura es que hay de comer. Eso es andar en la vanidad de su mente. O sea, está hueco, no tiene nada, cero meta, cero visión, cero todo. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Yo me pregunto. Por eso le preguntaba, ¿y cómo hemos aprendido a Cristo? Por eso yo me preguntaba, ¿y para qué está la iglesia? No han aprendido así a Cristo. Si en verdad lo han oído y han sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense, y me detengo en el versículo 23, y renuévense en el espíritu de su mente. Renuévese. A ver si puedo en este ratito compartirle mi carga en este punto. ¿Para qué está la iglesia? ¿Está la iglesia para hacer estudio bíblico? ¿Para hacer liberación? ¿Para traer salvación? Por supuesto, por sobre todas las cosas, es la columna principal. ¿Para restaurar las vidas? ¿Para cumplir las promesas? ¿Para traer las bendiciones? ¿Para que usted para que vea milagros? ¿Para que vea sanidad? ¿Para que vea restauración, prosperidad, bendición, bla, 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 bla? ¿Está la iglesia para que usted pueda llorar toda su miseria y su dolor y su angustia y desparramarse y que alguno venga y lo abrace y lo mime y lo apapache? ¿Está la iglesia para que lo cuiden, está la iglesia para que lo banquen, para que lo sostengan, para que lo asistan, para que se convierta la iglesia en la asignación universal por creyente? Claro, porque es una cosa así. ¿Está la iglesia para suplir su necesidad? ¿Cuál es la función de la iglesia? Es la función de la iglesia hoy, me refiero año 2017. Es la función de la iglesia una función espiritual, es una función ministerial, es una función teológica, es una función social. Hacemos asistencia social, sanamos a los enfermos, vamos a los hospitales, hablamos del ministerio, edificamos, hacemos congresos, eventos, edificamos los ministerios y los dones. Hablamos de teología, aburrimos de teología, ángeles, espíritus, demonios, bla, 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 bla. ¿O está la iglesia para cambiar nuestra mente hacia lo que Dios tiene para nosotros? Estuve escuchando en estos tiempos a gente, bueno, por lo menos a gente que dice que sabe, como yo no sé si saben o no, pero gente que dice que sabe sobre el tema de la educación, de la escuela, de la educación. Entonces, hay un montón de opiniones, pero entre todas las opiniones hay más o menos un tronco, un eje central. Y todos comparten la misma idea, que la educación como está, o sea, la escuela de hoy, es obsoleta. Es una antigüedad que no sirve para nada. Estamos enseñando cosas de hace, 100 años, tranquilamente. La iglesia hace lo mismo. Estamos enseñando no solamente los temas de hace 100 años, sino que los enseñamos de la misma manera que hace 100 años. Aplicamos los mismos conceptos, los mismos ejemplos, los mismos principios que hace 100 años. Y los chicos de hoy, y adolescentes y jóvenes de hoy, no son los de hace 100 años. Si usted ve una película, si le gusta la época clásica, si ve una película de principio del 900, del 1900, la gente no se vestía como nosotros, ni se movía como nosotros, ni andaba como... ¿Sabe lo que hacía la gente? Caminaban por la plaza, despacito. Iban charlando despacito, caminando por la plaza. ¿Qué haces hoy si ves a uno caminando despacito por la plaza? Sale corriendo. Bueno, vamos a pensar el mejor de los casos. A plena luz del día, va solo, no te están mirando, va en otra. Si no es un chorro, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Vos lo empezás a mirar de lejos. Este está loco. ¿Qué le está pasando? Y va caminando despacio, así, disfrutando el sol. Pero este tipo está loco. Esta mujer está pirada. ¿Qué está pasando? La gente no es la que era antes, entonces es necesario cambiar los medios para enseñar lo que se quiere enseñar, apuntando en una educación, a una juventud, a una niñez, a una infancia que es mucho más moderna en su capacidad de entender las cosas, que es muy tecnológica, necesita otro tipo de cosas. Jesús, cuando hablaba en parábolas. Contaba cosas, hacía ejemplos sobre cosas que él vivía. Se sentó un día y dijo, un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, tiró la semilla
Y él iba contando, hablándole de la palabra del reino, de la vida espiritual y de lo que Dios hace en nosotros y cómo cada uno actúa, con semillas. La gente le entendía. ¿Por qué? Porque la gente sembraba semillas y araba los campos a mano y sabía lo que pasaba cuando la semilla caía, en tierra buena, en tierra mala, en pedregullo. La gente lo entendía. Hoy tenemos que explicarlo porque no entendemos muy bien. Jesús hablaba según sus necesidades temporales y con ejemplos temporales. Nosotros hablamos según los ejemplos y las necesidades de hace 2000 años que Jesús hablaba. ¿Para qué está la iglesia hoy? Renuévense en el espíritu de su mente. Yo creo, y si me equivoco me dedico a otra cosa, pero creo que en este tiempo en el que el Señor nos pone, estamos como iglesia, y cuando digo que iglesia no estoy hablando de mí, sino de ustedes, de todos, como iglesia estamos para renovar nuestra mente, para dejar las cosas viejas, para avanzar a lo nuevo, para cambiar la manera de pensar, para buscar y pensar según Cristo piensa a mí, para tener dentro mío la mente de Cristo, para ser renovado. Pero no es algo que haga Dios, para que lo vean una versión más moderna. Ser renovados en la actitud de su mente. No es algo que haga Dios. ¿Quién lo tiene que hacer? Es tiempo de que su actitud y la actitud de su mente provoque la transformación y el renuevo para que usted reciba las cosas que tiene que hacer. Es tiempo que usted deje de hacer las cosas que no tiene que hacer para que Dios pueda hacer en usted lo que Dios quiere hacer. Es tiempo que usted cambie su manera de pensar para que pueda cambiar su manera de vivir y para que pueda cambiar el destino de su vida y que usted sea renovado en la actitud de su mente. No piense como pensaba antes. No piense con los parámetros mundanos, con los parámetros no espirituales. No piense con los parámetros del pecado o carnales. No piense como piensan los políticos en el trabajo, en el negocio. No piense de esa manera. Piense como piensa Dios y haga lo que Dios quiere hacer. Ya se me está yendo la hora. Sigo un cachito acá. Versículo 24. Seguí ahí, ¿eh? Y vístanse del nuevo hombre. Pensé que dijo. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, entonces, desechando la mentira, habla en verdad cada uno con su prójimo. Yo voy a ir leyendo los versículos que me restan, del 25 al 32, y usted, esto es a modo de encuesta, como si estuviera haciendo una encuesta o si estuviera llenando un currículum para el trabajo o le estuvieran haciendo un examen para un prelaboral. Yo voy leyendo los versículos y usted se contesta, sí, no. O sea, si encaja en ese parámetro o no. Imagínese que al lado de la Biblia, en la Biblia tiene un cuadradito, entonces le pone sí o no. Del versículo 25 hasta el 32. Por lo cual, desechando la mentira, habla en verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hablen verdad. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Te marque, sí, no. Versículo 27. Ni den lugar al diablo. Sí o no. El que robaba, el evangelio es fácil. O sea, nosotros lo complicamos. El que hurtaba, ¿qué tiene que hacer? Mire qué fácil que lo hace Dios. No analice las condiciones de por qué y en qué contextos sociales que se formó y cuáles fueron los parámetros que recibió y quién lo enseñó. No. Quien dice robar, no roba más. Así. Corta la bocha con Dios. Es así. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Vio que la Biblia también dice malas palabras? Estaba yo en la ferretería esta mañana, había ido a comprar una tontería y estaban pasando por la tele. Había una manifestación, una de tantas, de todos los días, creo que era en el Obelisco, porque no miré bien, y era un grupo de jóvenes, de estudiantes, no sé qué estaban manifestando, no sé qué era, no le presté atención, pero era un grupo de pibes que estaban manifestando cortando 9 de julio, y había un hombre que estaba atrás mío, yo
me estaban atendiendo y había un hombre que estaba atrás mío, estaba esperando para ser atendido. Y no sé qué murmuró. Entonces cuando murmuró me di vuelta y dice, sí, ¿sabe qué? Un par de sopapos cada uno de estos, me dice. Dice, un par de sopapos cada uno. Dice, vayan a laburar, manga de vago. Dice, son todos pibitos, vayan a laburar, vago, decía. Es sencillo. Dice, trabaje. Haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Recibimos una transformación para. El para es mostrar a los demás la buena voluntad, la abundancia de los pensamientos y de las bendiciones y de lo que Dios tiene para mí. Mostrar para. Espera que me falta un cachetito y ya termino. No se me asuste, no se me enoje, no se me vaya. 29. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Marcó ya si dice palabras corrompidas o no? ¿Palabras de edificación? ¿Palabras que a los que le escuchan les guste? ¿Sí o no? Y no contristen al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes, a ver, hermanas mías, hermanas amadas en el Señor, hermanos míos, versículo 31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maldiciones y toda malicia. Dale, Guille, dale. ¿Ya marcó? ¿Sí o no? ¿Encaja o no encaja? Y cuando termino con el 32 le voy a hacer una pregunta. 32. Antes, suban chicos que es tarde. Antes, sean benignos unos con otros. Sean benignos unos con otros, misericordiosos. Miren, esta está buena, esta está buena. Perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Perdonándose unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Hizo toda la lista? Le tenemos que hacer un test. Sume cuántos le puso sí a cuántos le puso no. Sume cuántos hace y cuántos no hace. ¿Estamos transformados? ¿Vivimos según Dios? ¿Vivimos según Cristo? ¿Según la renovación? ¿Hemos sido renovados en el espíritu de nuestra mente? Ahora, si no hemos sido transformados, renovados y todo lo demás, ¿cómo quiere que Dios lo bendiga? ¿Con qué cara le vamos a reclamar a Dios si Él dice, todo esto tenés que hacer vos? Ay, no, yo pensé que vos lo ibas a hacer en mí. No, nosotros tenemos que hacer. Este es el proceso del cambio de nuestra mente. Y termino, déjeme un versículo más, 2 versículos más, dándole pie para lo del sábado, Dios mediante. Isaías capítulo 49, versículo 5 y 6. Isaías 49, versos 5 y verso 6. Lo digo acá para que no acople el micrófono. ¿Para qué está la iglesia? Para restaurar, para rescatar, para salvar, sí, para todo eso. Y para la transformación de la mente. ¿Y qué más? Para mostrar la abundancia del favor y para mostrar las abundancias del Señor. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Dice el Señor, poco es para mí, dice Dios, poco es para mí, que seas mi siervo para levantar las tribus de Israel. O sea, que seas mi siervo para restaurar. A la miércoles, que es miércoles hoy, dije yo. Poco me es para mí que seas mi siervo para restaurar. Y para que restaures el remanente de Israel. Otro miércoles más. Levantar las tribus de Jacob son los apartados. Restaures el remanente de Israel, los que permanecen en dolor, el hijo pródigo, el hermano del pródigo, perdón. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación
hasta lo postrero de la tierra. Hemos sido salvados, sanados, restaurados. Trabajamos y obramos y ministramos sobre la iglesia y cada persona que va llegando a la iglesia, obramos sobre ellos y trabajamos en salvación, bendición, restauración. Apuntamos a la cual es la visión de la iglesia, que es aquel coso de allá, sanando los quebrantados de corazón. Eso es lo que voy a hablar el sábado. Proclamando libertad a los cautivos, vista a los ciegos, declarando libertad a los oprimidos, a los presos, apertura de las cárceles y proclamando el año agradable del Señor. Sí, Señor, todo eso. Pero por eso, hacía bastante tiempo que yo estaba con carga en algunas cosas y le decía a mi esposa, no tengo ganas de aguantar al que se la pasa mariconeando. ¿Quién es el que se la pasa mariconeando? Y aquel que no termina de dar vuelta, ¿vio? Aquel que como Elías, después que Dios le habló, después que Dios lo ministró, después de que Dios lo bendijo, que Dios se le manifestó, ¿sabe qué dijo Elías? Ay, pero solo se ha quedado. ¿Sabe qué le dijo Dios? Viejo, anda a buscarte reemplazo y vení, papá, vení al cielo conmigo. Vamos a tomar unos mates. Es tiempo de tomar el para. ¿Para qué me rescató Cristo? Me rescató Cristo, me transformó Cristo, me levantó Cristo para mostrar a los demás la abundancia, la bendición, la salvación, lo que Él hace en mi vida y la transformación hasta las generaciones venideras. Hay un mundo que no sabe que necesita a Cristo. Hay un mundo que no sabe que necesita a Cristo. Póngase en pie, por favor. Viene un tiempo de transformación para tu vida. Viene un tiempo de cambio para tu casa. Tu vecino, los primeros van a ser tu familia. Incluso aquel que te señaló, aquel que te barrió por estar en la iglesia, esos van a ser los primeros que van a ver tu cambio. Otros en necesidad van a venir a pedirte algo a fin de año, porque van a ver tu cambio, la restauración que Dios hace en tu casa. Dios es fiel. Si hay una palabra la cual yo puedo mantenerme a lo largo de estos años, es Dios es fiel. Dale la gloria a Él. Señor, te adoramos en esta noche. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.